padre me ha, no ofendido, pero bueno, me ha irado porque me ha dado una pela en plena dirección de la escuela. Y aquel adolescente terminó quitándose la vida. Le iba a preguntar lo siguiente. ¿Puede una sociedad identificarse por los valores? Veamos el ejemplo. Estados Unidos es una sociedad que hacia afuera hace de todo, pero hacia adentro tiene unos valores que hay que respetarlos. Son descarados frente a otros países, pero frente a sus ciudadanos tienen normas que cumplen. Y veamos el caso de Cuba. Un gran pensador norteamericano, quizá el mayor estudioso del tema Cuba para Estados Unidos y para el Pentágono, declaraba en tiempo pasado que Cuba no representaba una amenaza militar, ni económica, ni del PBI frente a Estados Unidos, ni demográficamente, ni comercialmente, pero que sí, Cuba era una potencia moral, y que desde ese punto de vista moral, Cuba representaba un desafío para Estados Unidos, y que entonces, desde esa perspectiva, Estados Unidos no podía tolerar la permanencia de Cuba ahí, y que entonces ese desafío moral de Cuba, como potencia moral, era lo que a Estados Unidos le preocupaba. ¿Hasta dónde, viendo el tema de los valores, una sociedad puede identificarse ante terceros países a partir de sus valores? Bueno, retomo parte de lo que planteabas anteriormente en torno a las conductas de ciertos padres. Y debo referir que yo he oído en muchos casos, en muchas situaciones, jóvenes, ya en algunos casos personas maduras, que reconocen y ven como muy bueno que sus padres hayan tenido una postura, si se quiere, dura con ellos en sus años infantiles o de adolescentes. Reconocen que la postura recta que en la actualidad tienen se la deben a esa actitud exigente de sus padres. Yo creo que eso es muy positivo. Creo que hoy es un elemento de debate hasta qué punto deben ser duros los padres. En todo caso, no comparto los castigos físicos, pero creo que sí, que ciertamente es necesario en determinado momento que los padres asuman una posición radical, exigente con sus hijos, porque al fin y al cabo estos se lo van a agradecer, y más que esto lo va a agradecer la sociedad. Y yo ciertamente creo, que es lo que el otro elemento de la pregunta, que sí, que los pueblos se identifican mediante sus valores. Comenzaba el programa señalando que hay quienes han planteado que los pueblos son lo que son sus valores. Los pueblos son lo que esos pueblos creen en torno a las conductas, a las actitudes, en torno a las expectativas. Esas son las cosas que definen a los pueblos. Tú hacías referencia al caso de los Estados Unidos, y eso me permite volver al tema de los valores negativos. Por ejemplo, en esta crisis financiera se ha discutido cómo el asunto de la codicia sin límite dentro de la economía norteamericana ha sido uno de los factores generadores de la crisis financiera mundial y de Estados Unidos. Pero esa codicia exacerbada es considerada como un valor dentro de la sociedad norteamericana. El afán de éxito, el individualismo que caracteriza al hombre, no solo de negocio, al hombre en sentido general en la sociedad dominicana, es una de las manifestaciones de los valores, es una de las expresiones de los valores que precisamente permiten identificar a ese país, a ese pueblo. Entonces, de eso se trata. Todos los países, y en este caso hacía referencia a Cuba, pero también la República Dominicana, pero también Nicaragua, pero también Italia, pero también Finlandia, todos tienen
una postura, una estimación de las actitudes, las conductas. ¿Cómo valoran las conductas humanas? Las conductas responsables, las conductas irresponsables, las conductas de puntualidad, las conductas de impuntualidad. Tal como esos pueblos valoran y practican esas conductas o esas actitudes, van a definir en términos de valores a cada uno de los pueblos. Entonces, ciertamente, los valores son un elemento crucial para definir a los pueblos. Y lo son en todos los órdenes, en el orden político, en el orden social, en el orden económico, o sea, como actúan, como estiman las cosas. Eso es lo que va a definir a esos pueblos en términos de sus valores. Pero como un pueblo es una construcción en el tiempo, entonces habría que hablar de los valores históricos. ¿Cómo pudiéramos nosotros situar los valores históricos en el caso de la República Dominicana en su construcción como pueblo? Porque un pueblo no surge de la noche a la mañana por un decreto, se va gestando en un proceso. ¿Cómo ver entonces los valores históricos en una sociedad? Ciertamente en República Dominicana nosotros tenemos paradigmas que han incidido, que inciden en lo que es hoy el pueblo dominicano, lo que es hoy la sociedad dominicana. Ese paradigma, obviamente, nosotros tenemos que poner ante todo el caso de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, una figura que en su conducta, en su pensamiento, en sus ideas, podemos decir pletórica de valores positivos. Pero ahí, junto, en el mismo periodo, encontramos a un Santana, que representa precisamente todo lo contrario. Si bien debemos reconocer valores de entrega, de sacrificio, de valentía en el caso de Santana, también hay otros elementos en términos del comportamiento, de las actitudes, de las expectativas que desdicen de los mejores valores. Su afán por lograr la anexión de la República, su acción criminal contra patriotas que supuso el sacrificio, el fusilamiento de numerosos patriotas, su actitud de felonía contra el padre de la patria, son expresiones de valores específicos. Y esos valores, tanto los de Duarte como los de Santana, por poner dos modelos, justamente definen lo que hoy confronta o lo que hoy se da en la sociedad dominicana, que es justamente una confrontación entre los valores que representó Duarte y los valores que representó un Báez o un Santana. Eso es justamente lo que estamos viviendo en la sociedad de hoy, una confrontación entre valores positivos y valores negativos. Y todo eso lo vemos desde el inicio de la República en 1844, el inicio formal, pero todo el devenir histórico ha estado incidiendo, en él ha incidido toda esa confrontación, todas esas posiciones, todos esos valores diferentes. Quizás ahí está la desgracia de este pueblo. ¿Por qué un Santana y no un Duarte? ¿O por qué un Báez y no Luperón? Sí. ¿Por qué Lilis y no Luperón? ¿O por qué Trujillo y no Américo Lugo? ¿O por qué Balaguer y no Juan Bosch? Sí. Es decir, la historia nuestra es esa. Es un hilo permanente de contradicción entre los que quieren el bien y los que viven del mal. Y los que viven del mal practican el mal y no le importa quién caiga ni cuál sea el costo para la sociedad de su permanecer en el mal, y en este caso digamos que en el poder, porque se usa el poder para el mal o para el beneficio particular, no para el beneficio de la colectividad. Hablemos de los valores morales en una sociedad. Sí. Mira, lo que tú acababas de plantear, lo que acabo de plantear, me induce a hacer una
precisión que me luce importante. Nosotros vemos cómo en la sociedad dominicana de hoy, pero también del pasado reciente, muchos que en su práctica real representan los antivalores, o lo que yo llamo valores negativos. Sin embargo, en su práctica, repito, representan lo peor, pero en sus acciones aparentes, en sus gesticulaciones, en sus conductas simuladoras, muchos políticos de hoy y del pasado asumen o simulan una adscripción o identificación con el pensamiento, con las ideas, con los valores duartianos. Tú bien conoces cómo en la República Dominicana muchos individuos que poseen posiciones negativas en el orden del comportamiento moral, el comportamiento político, viven loando la figura de Duarte. E inclusive muchos colocan en sus oficinas la imagen, el retrato de Juan Pablo Duarte. Muchos asisten a los frecuentes actos de ofrenda floral para recordar al patricio, las gestas que propició. Es decir, la figura de Duarte en la República Dominicana es loada aún por los individuos más derechistas que podemos pensar. Y eso podía llevarnos a preguntarnos, pero es que el pensamiento, las ideas, los valores de Duarte son tan lapsos, tan plásticos, que pueden ser asumidos por derechistas, centristas o izquierdistas. ¿Es que es un pensamiento tan lapso que lo permite? No. Yo respondo de manera radical que no. De lo que se trata es de una postura hipócrita. El pensamiento, las ideas, los valores de Duarte son claros, son duros, son firmes. Duarte hizo planteamientos diferentes a lo que algunos pueden pensar y de lo que algunos han pretendido hacer creer, muy claros y muy contundentes, sin vacilación de ningún tipo, radicales. Por ejemplo, ese planteamiento que él hizo de que a los traidores hay que hacerlo escarmentar. Ese planteamiento, él decía que la patria seguirá siendo víctima de las maquinaciones mientras no se escarmiente a los traidores como se debe. Ese planteamiento de que hay que de que la República Dominicana ha de ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla, de que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. O sea, son planteamientos muy claros, muy evidentes, muy duros, muy firmes. Y eso lo ven, lo sienten aún esos que proclaman el pensamiento de Duarte, que yo digo desde una posición simuladora, de una posición falsa, de una actitud de doblez. Yo creo que en la actualidad muchos de los que levantan esa postura, esas posiciones de loa a Duarte, pero que asumen en su práctica comportamientos distanciados de lo que Duarte planteó, son verdaderos traidores. Cuando, por ejemplo, un político asume una posición de un partido que surge y se proclama desde su inicio como un partido surgido para la liberación del pueblo dominicano, y asume otra postura, es un político traidor. Cuando un político envía tropas
de la República Dominicana a otro país hermano en una confrontación militar.